cerrando ciclos de maldición. Pero hay que entender, ¿no? Hay que entender. Yo pensaba que cerrar un ciclo era ya orar y cierro, pero no, es algo que debe ser continuo, pero con mesura, ¿sí? No volverse una tradición o volverse un ritual, sino que cada uno en el proceso que lleva debe saber en qué momento, hombre, abrí ciclos que no me convienen, debo cerrarlos, ¿sí? Como decía el Señor en esa palabra, el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno del reino de Dios. Entonces nosotros pusimos la mano en el arado, pero hay momentos donde nos descuidamos y miramos para atrás, o nos ponemos a mirar para atrás debido a ciclos que abrimos, y hay que cerrarlos antes de que nos devolvamos para atrás. Amén. Entonces acompáñeme a leer la palabra de Dios. Texto base de esta noche, Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Desde el mismo instante que el hombre se apartó de Dios, allá en Adán y Eva, por desobedecer su palabra, Dios mismo inició un proceso de reconciliación entre las dos partes. Fue Dios el que tomó la iniciativa, ¿verdad? Esa primera etapa del antiguo pacto de reconciliación fue direccionada o fundamentada en la ley de Dios que le fue entregada a Moisés en el monte de Sinaí para que todo su pueblo le obedeciera. ¿Estamos? Esa fue la primera parte. Obedezca mi ley. El Espíritu de Dios se va del espíritu del hombre. Mírame acá, mírame acá. El Espíritu de Dios se va del espíritu del hombre. El hombre no sabe cómo vivir la vida. Entonces Dios le dice: cumpla mi ley y entenderás. Por favor, atentos, atentos. Y entenderás cuál es el camino a seguir. Bueno, entonces es importante comprender que el desobedecer la ley de Dios, cuidado toda la iglesia aquí, cuidado. Desobedecer la ley de Dios trajo como consecuencia una vida de maldición. ¿Sí? Todos nos quejamos, todos decimos: pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Qué sucede? ¿Cierto? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto
homosexualismo, lesbianismo? ¿Por qué tanto satanismo? ¿Por qué tanto aborto? Y todo nace aquí. Deuteronomio 27, 26, léalo. Mire lo que dice Deuteronomio 27, 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Deuteronomio es donde Moisés está recordándole toda la ley. ¿A quién? Al pueblo. Y entonces le está diciendo y le está recordando: el que no cumpla la ley, ¿qué? Maldito es. Mire cómo Pablo lo confirma, Gálatas 3:10, para que sea doctrina antiguo y nuevo. Si no es tan antiguo y nuevo, no se puede tomar como doctrina. Gálatas 3:10, ¿qué dice? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Cuidado con esto. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si usted obedecía 612 leyes, pero faltaba una, en maldición está. Con una. Ninguno, nadie, solo Jesús. Solo Jesucristo pudo verdaderamente cumplir la ley de Dios. Ninguno. Es más, los judíos obedecieron simplemente cosas externas. Cuidado con esto. Y se quedaron ahí. Por eso cuando vino Cristo, Cristo hizo cosas tremendas. Por ejemplo, a él lo confrontaron y lo intentaron de matar muchas veces antes de tiempo. Cuando, ¿qué hizo él? Quebrantó el día de reposo. Pero ¿por qué tú quebrantas el día de reposo si es ley? Y dijo: porque es que el día de reposo no es para el hombre, no es para el día de reposo. El día de reposo es para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Y es algo que la persona que no ha entrado en la gracia de la vida del nuevo pacto no puede comprender. ¿Sí? Se lo voy a aterrizar como para que no se me asuste de qué estamos hablando. Cuando tú en tu trabajo trabajas por ley, tu trabajo, aunque es una bendición, tú lo terminas viendo como maldición. Cuando tú en tu trabajo trabajas por gracia y por amor, puedes trabajar 24 horas seguidas, pero en ningún momento tú vas a ver tu trabajo como maldición. Por eso la importancia de romper ciclos de maldición. ¿Estamos aquí? Muy bien, siga conmigo. El hombre fuera de la voluntad de Dios cae en maldición, aún al día de hoy. Todo hombre que esté fuera de la voluntad de Dios, que en el nuevo pacto, en la gracia del perdón, ¿sí?, cae en maldición y entra bajo la cobertura y potestad de Satanás y su reino de tinieblas. A ver, pongan mucha atención a esto. Una cosa es la maldición por desobedecer la ley. Gálatas 3:13. Que mire qué lindo el Señor. Léalo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Una cosa es el momento en que Adán y Eva desobedecen. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Usted tiene que tener en cuenta esto, y este es el alto nivel de ignorancia bíblica que tienen muchas congregaciones, que siguen pensando que el que nos maldijo fue Satanás. Satanás no tiene autoridad para maldecir. Él se hizo maldito por desobedecer. Y cuando él descubre que su naturaleza de luz y de bendición se transforma en oscuridad y maldición, es cuando viene y engaña a la mujer, y no la obligó, no la amenazó, la engañó. Y la misma mujer, el hombre, es el que decide creerle
a ese ser, a esa naturaleza, a ese sistema de pensamiento, y es el hombre el que decide apartarse de Dios. Y en el momento que se aparta de Dios, ¿cuáles son las palabras allí en el Génesis? Maldita serás, maldita serás. La tierra maldita es por tu desobediencia. A partir de ahí entra el hombre en maldición. A ver, esa naturaleza, ¿cuántos han salido por tantos paisajes de nuestro país y uno dice, qué belleza, ¿verdad? Esa naturaleza ya está bajo maldición. ¿Cómo sería eso en el tiempo de bendición? Toda la naturaleza ya está bajo maldición. Toda la naturaleza, por más que el hombre intente hacer campañas ambientales, esto no es de campañas ambientales. Pues hombre, estando el hombre en maldición, todo lo que hace es para destruir un medio ambiente que ya está bajo maldición desde el principio. Entonces entienda algo, una cosa es el apartarse y entrar en cobertura de maldición. ¿Quién dio esa maldición? Dios. Y para dejarlo claro, viene Moisés y le entrega la ley. A esa ley se le agregan luego 603 más mandatos. Se convierten en 613. Y Dios dice, aquel que no cumpla ni uno solo de estos, con uno solo, está bajo maldición. ¿Hasta ahí está claro? Muy bien. Mire, leámoslo en Romanos 8:2 como de lo que nos libró Jesús, ¿sí? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la maldición. ¿Cuál es la ley de la maldición? La ley del pecado y de la muerte. Pero cuidado, ¿qué es lo que me libra? La ley del Espíritu. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Nos vamos a sumergir esta noche en algo muy precioso. Entonces, una cosa es la maldición en la que cae el hombre por desobedecer la palabra y luego la ley de Dios. Pero otra cosa son las obras hechas por el diablo. Me hice entender. Me hice entender. A ver, yo estoy aquí en bendición con Dios, bajo cobertura. ¿Estamos? Desobedezco a Dios y estar aquí me mantiene en bendición. Me salgo de aquí y entro a la atmósfera ¿de qué? De maldición. Aquí entro bajo la cobertura y la autoridad ¿de quién? De Lucifer. Pero yo soy el que decidí estar aquí en maldición. Es Dios quien dijo, tú desobedeces y estás fuera de mi cobertura y estás en maldición. Ahora, estando en maldición es donde él, Lucifer, tiene influencia y tiene la manera de engañarnos para hacer sus obras por medio de nosotros mismos, porque no hay discernimiento para poder distinguir y diferenciar entre maldición y bendición, porque el espíritu no está y lo único que vemos es lo material, lo que se toca, lo que se siente, lo que se tiene. Entonces a partir de ahí llamamos bendición, estando en maldición, tener lo que quiero, que la gente actúe como quiero, que ahorita en diciembre tengas esto y aquello y lo otro. Ajá. Mira, te quiero poner un ejemplo claro. La Biblia dice que Job era un hombre justo delante de Dios, perfecto, santo. Y en la última parte, después de que pasa todo lo que pasa, Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? El cual tú me obligaste a arruinarlo sin causa. Oye, cuidado acá. Job nunca estuvo en maldición. Job estuvo en bendición y estando en bendición fue arruinado por Dios. Si es que no has entendido la palabra. Y hay gente que estando en maldición luchan por vivir con los bienes, la salud y la familia que Dios le quitó a Job estando en bendición. Usted está comprendiendo. La bendición de Dios va más allá que su vida, su familia
y sus bienes. Y si usted no entra en la vida del Espíritu, nunca podrá entender eso. Nunca podrá entender eso. Y esto solo lo da la vida del Espíritu. Entonces, un hombre en bendición, Dios para llevarlo a lo que Él quiera llevarlo, puede arruinarlo. Pero hay algo dentro de Él que sabe que Él no está en maldición. Y sí, ya hay muchas personas que estando aquí, muy bien vistas y aprobadas por el mundo, saben que están en maldición. ¿Me hago entender? Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ok, ¿en qué momento tú sales de maldición y en qué momento se deshacen las obras del diablo? Son dos cosas totalmente diferentes, que van de la mano, Entonces la obra de Dios es completa. La obra de Dios es: primero murió en la cruz su Hijo para hacerme libre de la maldición de la ley. Todas las 613 leyes que Dios dictaminó y que usted y yo nunca hubiéramos podido cumplir, ahora soy libre de esa maldición de la ley, incluyendo los 10 mandamientos. Cuidado. O Pablo viene y confronta a Pedro y le dice: venga para acá, fariseo, venga para acá, doble. Usted es judío y a usted le corresponde vivir la ley, y usted y yo sabemos que no la vivimos. Ahora, ¿por qué estás obligando a estos gentiles a que vivan la ley que usted nunca ha vivido, fariseo? Porque Pedro, mientras no había nadie de Jerusalén, andaba con todos los gentiles, andaba en la gracia, andaba en libertad. Pero cuando llegaban los judíos de Jerusalén, que aún estaban entre gracia y ley, él ahí mismo se apartaba de los gentiles y empezaba a guardar toda la ley. Pero no por naturaleza, sino por apariencia. Eso pasa hoy en día. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Cuando el hombre reconoce su pecado y pide perdón con sinceridad, ¿a quién hay que pedirle perdón? ¿Usted quiere conocer cuándo hay un verdadero perdón? Cuando usted se dirige primero, segundo, tercero y siempre a Dios antes que a los hombres. Cuando tu perdón va dirigido primero a los hombres que a Dios, tu interés no es ser perdonado. Hay otra intención en tu perdón. Esto es profundo. Diga por lo menos amén o ayayay, porque esto pega duro. Oye, David se acostó con Betsabé y le dijo Betsabé: rey, estoy embarazada. Y David dijo: mándenme llamar a Urías, que está en el campo de batalla. Y lo mandaron llamar, y cuando él llegó, y mándenlo para la casa, que se acueste esta noche con la mujer, para que él sepa, para que él crea que ese hijo es de él. Y el hombre llegó a la casa de la mujer y dijo: mis soldados están en el campo de batalla, como yo me voy a acostar con mi mujer, me quedo afuera. Y entonces al otro día el rey David: ¿qué pasó? ¿Entró Urías? Y no, se quedó a dormir afuera. Y lo mandó a llamar: venga para acá, venga hermano, aproveche que el rey le está dando la oportunidad, entre esta noche con su mujer. Y lo mandó la segunda noche, y Urías dijo: mis soldados están en guerra, ¿cómo voy yo a acostarme con mi mujer? Y la segunda noche no entró. Y al otro día el rey David: ¿qué pasó? ¿Entró? No. Dijo: háganme un favor, que vuelva al campo de batalla, pero díganle al jefe que me lo coloque al frente de batalla y que todo el ejército se eche para atrás. Mejor dicho, mátenlo. Porque él no quería que se supiera que el hijo que iban a hacer de la mujer de Urías era de él. Bueno, ustedes saben el resto de la historia.
¿Sí? Muere Urías y nace el hijo de Betsabé, cuyo castigo es Dios les quita ese bebé, ¿verdad? Estamos aquí, pero ahí nace, ¿qué nació ahí? ¿Cuál salmo nació ahí? El Salmo 51. Y si usted lee el Salmo 51, yo pregunto, ¿será que Betsabé tenía familia? ¿Sí o no? ¿Urías tendría familia? David acaba de matar a Urías, acaba de acostarse con la mujer. Y si usted lee el Salmo 51, David nunca le pidió perdón ni a la familia de Urías, ni a la familia de Betsabé, ni a Urías, ni a Betsabé. David sabía quién es el que verdaderamente perdona. De nada sirve que a ti te perdone un hombre si no te ha perdonado Dios. Entonces el religioso lo que hace es pedirle perdón a los hombres. ¿Por qué? Porque usted no quiere una relación con Dios, usted quiere una relación con los hombres. Dios dijo, vino David, dijo, mira, ese primer versículo es impresionante. ¿Usted sabe cuál es la traducción real de piedad? En el original hebreo, la palabra piedad. La palabra piedad en el original hebreo traduce intimidad con Dios. Por eso le dice, ten piedad de mí. Cuando él está diciendo, ten piedad de mí, en el original hebreo le está diciendo, devuélveme la intimidad contigo. Así pierda la intimidad con mi mujer. Así deje de ser rey. Lo que más vale para mí es volver a tener comunión contigo. El que tenga oídos que oiga. ¿Qué está diciendo él? No me maldigas. Porque cuando usted está unido a Dios, la maldición no está ahí. Y si la maldición no está, pues viene la segunda parte. Cuidado con esto. Usted estando en bendición, todos nacemos en maldición. ¿Está de acuerdo? Dice así la palabra. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos en maldición. ¿Está usted de acuerdo? Ok. En el momento en que usted nace en maldición, pero hay predestinación y usted crece y viene un tiempo donde Dios permite que usted reconozca su pecado, ¿sí? Y pida perdón con sinceridad a Dios, Él le perdona instantáneamente. Cuidado con esto, esto es saludable enseñanza, sana doctrina. En el mismo instante que usted pide perdón a Dios, Él te perdona ya. Usted no tiene que sentir cosquillas ni nada. Entonces, ¿qué pasa cuando usted en realidad sigue otra vez y perdón y perdón y perdón? Porque tú no tienes amistad con Dios. Tú quieres es estar bien con Dios para que Dios arregle algo que muy posiblemente Dios no te quiere dar. Palabra profunda. ¿Está aquí la iglesia o no? Entonces, ok, la voluntad de David es volver a tener comunión con Dios, ¿cierto? Independiente de que estuviera esta persona o tuviera aquellas cosas. Entonces, cuando una persona en realidad no quiere tener intimidad con Dios, sino que viene a Dios, es más que a pedir perdón, es para que se le arregle otra vez, para que vuelva aquello, o para que vuelva lo otro, para que le devuelvan el trabajo, le devuelvan el dinero, o vuelva el marido, o vuelvan los hijos, o vuelva la mujer. Pues eso no es pecado. Pero si tú no lo haces en el orden de Dios, puede volver eso y usted estar fuera de la cobertura de Dios. Primero es volver a estar en comunión con Dios. Volver a estar en comunión con Dios. ¿Para qué? Para que la atmósfera de maldición se vaya. Entonces, en el primer momento que usted pide perdón con sinceridad, Dios te perdona. ¿Cuántos dicen amén? Primera carta del apóstol Juan 1:9. Léalo, iglesia. Escrito está. Escrito está. Ok, entonces, ¿es necesario pedir perdón? ¿Sí o no? Y Él te perdona.
Y entonces, ¿qué? Ahí viene el siguiente punto. Cuidado con esto. Después de que Dios perdona el pecado del hombre, lo direcciona, Holman, después de que Dios perdona el pecado del hombre, haya sido asesino, homosexual, satánico, sicario, político, lo que sea, ¿sí? Dios lo direcciona a un proceso de arrepentimiento. Una cosa es pedir perdón y otra cosa es arrepentirse. Pedir perdón es el primer acto donde yo digo: Señor, la embarré, adulteré, robé, maté, le pegué, le insulté. Señor, estoy aquí en mi vida porque he hecho todo mal. Perdóname. Te perdono. Ahora viene un proceso de arrepentimiento. Una cosa es que Dios me perdone y otra cosa es el arrepentimiento, que es un proceso. La palabra arrepentimiento traduce metanoia y es que Dios te sumerge en un proceso para cambiar tu manera de pensar. ¿Por qué usted y yo cometimos ese pecado? Porque en mi mente estábamos convencidos, míreme acá, los veo dispersos. En mi mente estábamos convencidos de que eso era lo que es. Eso es correcto. ¿Por qué un marido le pega a la mujer y sigue todo igual? Porque está convencido que eso está bien. ¿Por qué un hombre consume sustancias psicoactivas? Porque su cuerpo adentro le dice todo bien. ¿Sí? Entonces, la primera parte es cuando él dice: esto no está bien, yo no debía haber hecho esto, pido perdón. Pero eso es solo la puerta de entrada. Ahí Dios perdona, pero luego nos sumerge en un proceso de arrepentimiento que es metanoia, que es el tiempo donde Él a través de su palabra empieza a cambiar ¿qué? Mi manera de pensar, para que cuando venga otra vez la tentación, usted ya se le pare y le diga: sí, un día me gustó hacer eso, un día hice eso, ahora ya no lo hago. ¿Por qué? Porque entiendo, fui restaurado y crecí. El que la escogió, la escogió. Entendí, me restauró y crecí. ¿Qué es crecer? Abandonar las conductas pecaminosas. Dejo de depender de esta naturaleza y vuelvo a la naturaleza de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Y cómo inicia el proceso de arrepentimiento? Juan 3, versículo 3 y versículo 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y 3:5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ok, mírame acá, estamos todos en maldición. Bueno, aquí está el marihuanero, el satánico, el adúltero, el ladrón, el homosexual, la lesbiana, la prostituta. Aquí está el satánico, aquí está todo. Y entonces, como es predestinado, Dios, por amor o con dolor, le hace reconocer que la embarró. Dije, por amor o con dolor. A mí me tocó con dolor, en la calle del Cartucho, con el Costal, después de haber vivido todo lo que viví. Entonces vengo y digo: ve, yo no nací para esto, Dios. Perdóname. Te perdono. Entonces ahora empieza un proceso de ¿qué? Pero cuidado con esto. En ese mismo momento en que Dios perdona, mi espíritu, diga mi espíritu, no mi alma ni mi cuerpo. Cuidado, ¿mi qué? Es trasladado acá. Pero a usted no le cambia ni el color de los ojos. A usted no le sale pelo si era calvo. Usted es trasladado acá. Y ahí es donde empieza el proceso de ¿qué? De arrepentimiento. Su espíritu está aquí. ¿Cuántos están acá? Pero allá, ¿qué sigue? El alma y el cuerpo. Y entonces ahí inicia lo que todo el mundo llama guerra espiritual, que es afuera, pero es aquí, donde Dios empieza a hacerle entender:
desde el espíritu, al alma que pidió perdón cuando vio al familiar en el ataúd, cuando estuvo en la cárcel, cuando estuvo en el hospital lleno de tubos, o cuando estuvo en la calle, o cuando pasó lo que pasó, el divorcio, la quiebra financiera. Dios, perdóname, Señor. Dios dice, tengo misericordia. El espíritu va allá, pero esta mente lleva siglos pecando. Y esta mente está acostumbrada ¿a qué? A pecar. El espíritu vuelve a la naturaleza de santidad y ahora empieza un proceso de santificación a través del cual él, a una persona que está en un proceso real, empieza a cambiarle su alma, que es sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, sus deseos. En ese proceso, el alma aquí, el que tenga oídos que oiga, 7 veces caerá y 7 veces será levantado. Mira, a mí siempre me cuestionó algo. Mira lo que dice el apóstol Juan, el consentido de Dios, ¿sí? No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Venga acá. ¿Cómo explicamos esto? Si la palabra de Dios se debe cumplir. Entonces el mismo Pablo no la cumplió. El mismo Pablo no la cumplió. Yo podría decirle en Pablo no se cumplió, porque Pablo lo dejó escrito. ¿Sí? Lo que quiero hacer, no lo hago. Y él ya es nacido de nuevo. Y lo que no quiero hacer es lo que más hago. Pablo está negando esto. Pablo está negando cuando dice, Señor, quítame mi aguijón, el mensajero de Satanás, que tenga oídos que oiga, y es nacido de nuevo. Pero entendamos algo, el primer gran milagro y la primera manifestación de la gracia de Dios se da en ¿dónde? En nuestro espíritu. Y después de que el espíritu vuelve a la bendición de Dios, tu espíritu no vuelve a pecar. Esto es para poquitos. Esto es para poquitos. Tu espíritu no vuelve a pecar. Somos uno. Y ahí es donde él dice, ya no es ley, es gracia. Pero la gracia no es permiso para pecar, sino que el alma es una maleducada sinvergüenza que está gobernada por el cuerpo, la carne, y el cuerpo y la carne está enamorada del mundo. Y ella quiere seguir casada con el mundo y le hace sentir, desear todo al alma. Pero aquí está firme, ¿quién? Y el Espíritu es el que le dice, cuidado con esto, con amor, ven acá. Porque es el Espíritu el que da testimonio a mi espíritu de que, ven acá, ven acá, ven acá. Mira, Dios le está dando a usted una palabra que ojalá la entendiese, para que deje de querer hacer las cosas en su carne. Aún el orar y leer y todo. Porque cualquier cosa que un ser humano haga es por gracia de Dios. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Él tuvo misericordia. Entonces el proceso que hay en que el alma vuelva a ser una con el espíritu y el cuerpo y el alma una con el espíritu, es el tiempo donde Dios vuelve a enseñar, a educar y a acostumbrar a sus hijos. ¿Para qué? Para la eternidad. Por eso Él dijo que a nosotros
lo que nos ha dado es las arras, el anticipo. Cuidado con esto, que es que el espíritu ya no peca y está en una constante celosía, porque el espíritu nos cela para que nosotros aquí en el alma y en el cuerpo, en contacto con el mundo, ya discernamos y tomemos la decisión de obedecerle al espíritu y no al mundo y a la carne. La vida del espíritu es algo donde Él enseña sin que usted se entere, para que la gloria sea para Él. La gloria es para Él, no para los hombres. Y si usted no ha leído bien la Biblia, lo primero que Él prohibió es: no permito que nadie le enseñe a nadie. Yo aquí te estoy seduciendo por el don que Dios me ha dado, por las palabras que Él coloca, para que tú verdaderamente tengas una relación con la palabra. Tú y la palabra y tú. Y esto no es una competencia de quién sabe más y quién no sabe. Esto es de vida. Y si de vida se trata, yo puedo hablarte muy bien aquí la Biblia, pero solo Dios sabe en lo íntimo y en lo secreto, donde ninguno de ustedes puede estar. ¿En dónde estoy yo? Si en espíritu o en carne. ¿Por qué no sentarse y hablar de Biblia? ¡Qué belleza! Pero en un vivir de diario vivir donde nadie nos ve, qué gloria la que le damos a Él. A ver, todos queremos hacer cosas que poco edifican, pero querer pasar el tiempo con Él solo a quien Él se lo permite. Por eso nadie se puede gloriar. Ninguno nos podemos gloriar. ¿Estamos acá? Entonces empieza ese proceso, ¿sí? Un proceso donde el espíritu ya nacido de nuevo entra a santificar al alma, entra a apartar esa alma para Dios. Romanos 12:2. Y mire cómo dice Romanos 12:2 en la versión Dios habla hoy. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Dentro de ti, cuando naces de nuevo, ya está lo bueno, lo grato y lo perfecto. ¿Dónde? ¿Afuera? No, en el espíritu. Y cuando usted en realidad no entiende la vida del espíritu, usted sigue buscando lo bueno, lo grato y lo perfecto. ¿Dónde? Afuera. Por eso le dice: cambie su manera de pensar, que tu alma deje de mirar el mundo y mire al espíritu que nos conecta por medio de la palabra. Y cuando tú, aunque afuera esté todo revolcado, por la gracia de Dios, empiezas a convertirte a mirar al espíritu, te dirán loco, porque afuera está todo patas arriba y tú estás diciendo: veo la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para mi vida. ¿Por qué? Porque estás viviendo donde no se ve, ni se toca, ni se siente la locura del reino de Dios. ¿Estamos acá, iglesia? Estás dentro de mí, no es afuera. ¿Es tiempo de qué? ¿A qué tiempo llegamos ahora? ¿Tiempo de qué? Crecimiento. 18, entendimiento. 19, restauración. Entonces cuando Dios dice: ¿entendiste? ¿Te restauré? Sí, papi. A crecer, Señor. ¿Estamos acá? Entonces está el espíritu aquí y está el alma. Y Señor, ¿por qué se murió? ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? Bueno, ok. Entonces el Señor dice: alma entiende, cuerpo obedece. Y entonces cuando el alma está aquí en ese: pero ¿por qué ese divorcio? ¿Pero por qué esa pérdida? ¿Pero por qué esa ruina? ¿Pero por qué esa enfermedad? ¿Pero por qué esa locura? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entiendo, Señor. Muy bien. Y cuando Él me restaura, digo: ya acepto. Así no haya cambiado nada ni haya restituido nada. Dice: acepto. Entonces Dios dice: a crecer. Y es cuando el cuerpo y el alma se alinean con el espíritu. ¿Y crecer qué es? Que tú aquí dependías del mundo.
mamá, papá, esposo, esposa, hijos, banco, jefe, jefa. ¿Me estoy haciendo entender? Crecer es dejar de depender de allá y empezar a depender de Él. Los padres de la mano de Dios tienen que hacer entender a ese niño lo que él necesita entender y deben restaurarle a ese hijo lo que nosotros como padres le transmitimos en pecado para que ellos crezcan y no dependan de nosotros. Los hijos que al crecer sin un llamado de Dios siguen dependiendo de los padres es porque nunca entendieron ni fueron restaurados. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno. Pues si el hombre y la mujer se unieron dos que nunca entendieron ni fueron restaurados, pues serán dos niños jugando a ser papás, a ser esposos, a ser felices, y terminan siendo unos perfectos infelices. Por eso ve el uno tirando para el otro lado y el otro para el otro. Mami, ¿qué hago? Papi, ¿qué hago? Dependes. No has crecido porque no has entendido y no has sido restaurado. En cierta manera, aunque dices que lo tienes todo, sigues en maldición, y no lo dudes que las obras del diablo que tienen que ver con la carne te siguen dando duro. ¿Crecer qué es? Que deje de depender de todo y de todos para depender solo de Él, en espíritu, alma y cuerpo. Ay, ay, ay. Por eso muchas veces Dios tiene que permitir cosas específicas. Como usted no quiere, pues Él tiene que cortar ese chorro. No más. Dependes es de mí. Está hablando Dios. Dios está diciendo, dependes es de mí. Tú no dependes de nadie, de nada. ¿Sí? Entonces hay cosas que deben ser implementadas: responsabilidad, disciplina, compromiso, constancia. Entonces vamos a trabajarle a eso. ¿Estamos acá? Eso es lo que su papá y mi papá van a empezar a hacer con nosotros. No diga que no se le dijo. Deje de depender emocionalmente que del marido, que de la mujer, que los hijos. Que una cosa es amar y otra cosa es estar apegado e idolatrar a una persona. El verdadero amor suelta. Si se va, déjelo ir. Si no vuelve, nunca fue tuyo. Si vuelve, siempre lo fue. Deje. Me voy. Ya le empaqué la maleta. La camisa de cuadros va bien dobladita, como siempre te gustó. Espero que aprenda a planchar. Gloria a Dios, linda. Lo peor que podemos hacer es crear zánganos. Y hay esposas y esposos que crearon de sus cónyuges unos zánganos. Y hay padres que crearon de sus hijos unos zánganos. Y entonces después todos sufren y le preguntan a Dios, ¿qué pasó? Pues que tú nunca quisiste depender de mí, e igual criaste a tus hijos y a tus generaciones para ser unos zánganos, y esa no es mi voluntad. Ya es donde vienen y suceden cosas que todo el mundo... ¡Qué tragedia! El que tenga a Dios que oiga, y no es ninguna tragedia. Es el rompimiento de un ciclo de maldición donde Dios entra a toda una generación a un ciclo de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Él. Entonces, mira, cuando Dios concede el nacimiento nuevo al hombre, ahí se corta la maldición de la ley. Romanos 8.
Mire esta belleza. Capítulo 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley. ¿Quieres entender la ley? La ley no era para cumplirla por cumplirla. La ley era el camino que preparaba el terreno a la gracia, que es el Espíritu. La ley era la primera transición para que viniera la gracia, que es el Espíritu. Y el Espíritu es que el hombre vuelve al principio, al diseño original de Dios para el hombre. Entonces, de nada sirve cumplir la ley si adentro tú no estás alineado con Dios. Entonces el pueblo de Israel cumplía la ley, guardaba el Shabbat, mataba al cordero sin mancha, sin mancha no, sin defecto. ¿Sí? Pues llegó a un punto que a duras penas lo único que guardaron fue los días y las fiestas y las lunas. Por eso allá en Colosenses, a través de Pablo dijo: no quiero más sus fiestas, sus lunas, no me guarden días. Yo quiero es que de adentro me honres, para que un día puedas hacer afuera lo que nunca ninguno hizo. Mírelo acá. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Hombre, tú puedes guardar un mandamiento, ¿sí? Para estar en bendición, pero seguir practicando las obras hechas por el diablo. El que entendió, entendió. Y Dios hace la obra completa. Entonces dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado. ¿En dónde? ¿Qué es una condena? No, ¿qué es una condena? En la cárcel uno entra a la cárcel, mañana se cierra el ciclo de visitas misioneras a las cárceles, y cuando uno entra a la cárcel uno le dice: oye, ¿cuánto tiempo estás acá? El juez me condenó a 8 años. ¿Qué quiere decir? Que si no hay otra sentencia, él tiene que pasar 8 años. El juez del universo dijo: condeno al pecado a que viva en tu carne. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Y si usted no está en el Espíritu, entonces usted se imagina el pecado condenado a vivir en la carne, queriendo pecar, y el Espíritu condenado a vivir en Dios, en la ley del Espíritu. La pelea entre las dos. Que obedezca a Dios. No. Yo quiero carne. Yo quiero obedecer. Eso es lo que sucede en la mente de nosotros. Y esa guerra no se va a solucionar cumpliendo leyes que tienen que ver con la piedra, con lo externo. Porque en el anterior versículo dice: porque la ley del Espíritu de vida me libró de la ley del pecado y de la muerte. 4. Léalo, por favor. Ok, quietos acá. Justicia es todo lo bueno de Dios para el hombre. Entonces Dios dijo: el que cumpla los 613 mandamientos, mi justicia cae sobre él. ¿Qué es? Todo lo bueno mío viene para él. Ninguno. Entonces, cuando tú entras en la vida del Espíritu, aquí en el Espíritu se cumple la justicia de la ley en nosotros, aunque el alma y el cuerpo no la quiere obedecer. Y ese es tu proceso, que llega un día que tú conscientemente, por gracia de Dios, decides vivir conforme a la vida del Espíritu
por lo cual puedes obedecer la ley, pero ya no por fuerza, ni tradición, ni porque alguien te dice, sino por proceso. La papaya es madura no porque alguien la maduró humanamente, sino porque hubo un proceso. Aleluya. Dígale al que tiene al lado, respeta tu proceso. Ahora dígale así, no cojas atajos. Ve, usted se imagina una papaya madura pero del demonio. Permítame esta pequeña parábola. Una papaya que maduró pero del demonio, ella sabe que maduró, pero está podrida por dentro. Por fuera se ve rojita. El que tenga oídos que oiga. Viste muy bien, habla muy bien, tiene títulos, estudió y todo, pero por dentro está podrida. Entonces ella quiere dañarle el proceso a la que viene desde la semilla, pero está verdecita. Y las dos papayas hablan. Y la una le dice al otro, mira cómo estás de verde. A ver, el que tenga oídos que oiga. Sos un viejo verde. Yo sí soy maduro. Suéltese de ahí y verá que va a ser madura. El que entendió, entendió. Respete su proceso. Deje de andar buscando maestros que se acomoden a su comezón de oír. Si le creyó a la palabra, créale a la palabra, hermano. Pero deje de andar revoloteando tanto y tanto y tanto, y ordénele a ese bendito hombre interior que lo único que necesita es un solo versículo. Dios, Señor, las personas que más daño se hacen y más se demoran son los que viven y comen aquí, allí. Eso es un comezón de oír. Y son hijos de Sofía. Pura sabiduría, inteligencia humana, filosofía, estudio de sabiduría, pero no tiene que ver con el espíritu. Aló. O luego Saulo de Tarso no era un erudito de la palabra. Y cuando termina en la cárcel, no en un instituto de teología, él enseñado ahora por el Espíritu, no por Gamaliel, que dijo, todo eso es basura. ¿Por qué? Porque ahora no vivo yo, Él, el que tanto conceptualicé, el que tanto interpreté, ahora vive en mí. Dijo Pablo, la papaya maduró y no con químicos. Si usted en verdad le creó a Dios, a nosotros nos dio un solo sendero, y es su palabra, camino, verdad y vida. Deje de comer comida chatarra y basura. Ahora, sería sectarista, y eso es demoníaco, decir que solo aquí está la verdad. No. Dios tiene la multiforme gracia y sabiduría. Entonces lo que a nosotros nos está dando así, solo con un versículo, Él solo lo da a quien quiera como quiera. Pero no andes saltando de matera en matera, porque nunca vas a crecer. Cojo de aquí, cojo de aquí, cojo de aquí, cojo de aquí. Pues usted va a terminar es cojo de la vida. Un cojo en la vida. No pueden andar. Y son personas netamente emocionalistas, que se fundamentan es en lo externo, no en una vida del espíritu. ¿Está aquí la iglesia? Ok, entonces dice que cuando la vida del espíritu viene a nosotros, ¿sí? La justicia de la ley se cumple en nosotros, que ya no andamos conforme a qué, sino conforme a qué, al espíritu. Y el espíritu no son emociones sino sentimientos, sino la interpretación de esta escritura desde el espíritu. Ok, yo te voy a decir algo. Gloria a Dios por el don ministerial que Dios me dio. Pero si tú solo te quedas con lo que yo te doy,
nunca saldrás de esa cárcel. Nunca diga que no se lo dije. ¿Por qué yo estoy aquí? Porque Dios me obligó a meterme con su palabra. ¿Y por qué lo obligó Martín? Porque creo que, como dijo Pablo, yo era el más abortivo de los abortivos. Tuvo misericordia en tal nivel de mí que dijo: Martín, tengo que obligarte o te pierdes. Me clavó contra su palabra. Y por eso es mi acción con usted. Porque somos un mismo ADN. O te sumerges solo en la palabra, o entonces vaya a otro lugar y empiece un proceso con otro lugar. Pero no adultere procesos, que eso no sirve. ¿Estamos, iglesia? No adultere, hermano. La iglesia es de Jesucristo, no de Martín. Ni de allí, ni de allí, ni de allí. Pero determine algo, empiece y termine. No sea ambivalente, no sea bipolar. Hágale, hermano. Ahora recuerde que en ese proceso de donde el espíritu ya no peca porque está en presencia de Dios, el alma no se quiere someter. Mírelo, versículo 5. Aquí empieza todo tan lindo. Mírelo lo que dice. Dice: porque los que son de la carne, pues piensan en las cosas de la carne. Está aquí, ¿verdad? Pero quiero decirle que esa es la primera etapa. El espíritu ya está aquí y uno dura un buen tiempo, ¿qué? Enamoradito de la carne. Y uno con la boca dice: Jesús, Jesús, Jesús. Y uno está ahí, carne, 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 hasta que Él me seduce. Diga: Dios me seduce. Diga: Dios me seduce. A veces duele un poquito, pero un poquito nomás. Un poquito nomás. Al dolor de la condenación eso no es nada. Y entonces viene y nos trae, ¿sí? Y nos enseña ¿a qué? A que pensemos en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? 8:6. Porque el que insiste en ocuparse en la carne, ¿qué trae? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Ok, siga. Por cuanto los designios de la carne, ahí está la guerra. Está tu yo, tu ser, aquí queriendo carne, y tu espíritu ya sometido al espíritu. ¿Han leído el 7? Porque con mi hombre interior quiero adorar a Él, pero encuentro esta ley dentro de mis miembros, que soy esclavo del pecado, dijo Pablo. Nacido de nuevo. ¿Qué guerra? Ahí en ese punto yo quiero decirle algo, y ya en este punto tiene que estar claro. Pablo no está acusando a nadie, se está mirando a sí mismo. Pablo no está diciendo: porque mi mujer, porque mi suegra, porque el pastor, porque el presidente, porque la guerrilla, Duque, Petro. No, Pablo dice: en mis miembros, en mi vida estoy encontrando que hay una parte que ama el pecado, pero también encontré una parte que ama a Dios. Y es cuando él dice verdaderamente ahí: maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y entra el capítulo 8. Ahora pues ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que mientras esto se alinea con aquello, mucha gente nos sigue ¿qué? Pero Dios ya no te condena. Dios ya no te condena. Dios ya no te condena. Que Dios ya no te condena. Y entonces usted, ¿por qué se condena a sí mismo haciendo lo que dice que está haciendo, pensando que le agrada a Dios? ¿Sí? Ok. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Perdón, ahí no dice si es que la ley de Dios mora en vosotros. Porque para que tú puedas verdaderamente obedecer la ley como a Dios le agrada,
primero, hoy, aquí, ahora, porque no estamos en hace 2000 ni 3000 años. Hoy, aquí, ahora, usted no está en el desierto con Moisés. Usted tiene que tener la vida del Espíritu. Si no, es mentira eso que dices que guardas para Dios. Son obras de la carne que demuestran mucha disciplina, pero no tienen ningún poder contra los deseos de la carne. ¿Sí? Sigamos. Ok, dice, pero vamos al 9 más. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, léalo, el cuerpo en verdad. Ok. Entonces aquí está usted conmigo. Usted está en Cristo. Diga, estoy en Cristo. Diga, estoy en Cristo. Diga, mi espíritu está en Cristo y mi alma está amando la vida del Espíritu. Dígalo. Pero yo no sé si usted entiende esta parte. Dice, pero su cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Siempre este cuerpo va a estar muerto hasta que haya crecimiento. Diga hasta. ¿Ok? Dice, mas el Espíritu vive a causa de la ¿qué? Siga, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces ya cuando el alma entendió, fue restaurada y creció, el cuerpo siempre va a querer carne, pero el Espíritu viene y vivifica el alma, y el alma viene y gobierna el cuerpo. Y le dice, sí, a ti, tú y yo hicimos esto y hicimos aquello, pero ya no somos más esclavos del pecado. Ven para acá. Y ahí ya es uno solo. ¿Ok, iglesia? Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Lea esa parte dura. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿cómo es que tú matas los celos, el adulterio, la fornicación, la ira, la contienda? ¿Cómo es que tú matas la inmundicia, la lujuria? ¿Cómo es que tú matas la ambición? Por el Espíritu, no con la ley. Tú puedes guardar la ley a la fuerza, siendo esclavo de las obras de la carne. Cuando Pablo confrontó a Pedro, le dijo, no guardes más la ley, varón, si aún eres esclavo de tus obras de la carne. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere? No, ¿qué fue lo que hizo? Pues si el Hijo os libertare, seréis. Y contra tales cosas no hay ley. ¿Contra cuáles cosas no hay ley? Amor, gozo, paz, paciencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Diga conmigo paciencia. Diga paciencia. Diga paciencia. Ok. No te voy a contar el ángel, el santo ni el milagro, pero la cuestión es que muchas veces nosotros decimos, ¿y por qué a mí? Y voltea uno y dice, mire Orlando, los dos Orlando sentados ahí, y mire John, y mire Holman, y mire Alex, y mire ellos no, ¿y por qué a mí? Y Dios dice, porque quiero. Pero siga alegando, verá que ahí el que se quedó ahí fue usted, no yo, te dice el Señor. Y tienes que entender para que yo te restaure y crezcas, porque allá no irás si no creces.
porque a veces pensamos que es una persona o un lugar. ¿O por qué le dijo a Jeremías? El carpintero del nuevo pacto era el alfarero del antiguo. Y le dijo a Jeremías, levántate y ve allí. ¿Por qué no le habló en la casa que estaba ahí acostado? Chévere, no, lo sacó de la comodidad, lo sacó de lo que él pensaba y lo llevó allí. Diga conmigo, estoy en el allí. Estoy donde debo estar, haciendo lo que debo hacer. Hasta que de tu interior no broten esas palabras con verdadera pasión, no irás a ningún otro lado. Estoy donde debo estar, haciendo lo que debo hacer. Ay, pero si estuviera tal persona. Ay, pero si yo estuviera en tal ciudad. Pero si yo tuviera tanto. Pero si yo hiciera aquello. Y entonces Dios nos dice, quiero que no seas más esclavo como el mundo. Ahí donde estás, está mi espíritu. Descúbrelo. ¿Ok? Y termina el 14. Porque todos los que son guiados, ¿por qué? A mí, ¿quién me guía? El Espíritu de Dios. ¿Y cómo me guía el Espíritu de Dios? Pero no como la interprete usted. Ay, el que entendió, entendió, por favor. Yo no, esta parte sonó fea, pero es que a ver. A mí me guía el Espíritu de Dios por medio de pero no como usted me la quiere interpretar a mí. Y a usted lo va a guiar el Espíritu de Dios por su palabra, pero no como yo se la interpreto a usted. Y entonces, ¿para qué anda buscando a Luciferes para que se la interpreten? Si el primero que quiso interpretar la Biblia fue Lucifer. Eva, ven para acá. Venga y le enseño qué significa que no comas del árbol del bien y del mal. No. Sí, venga y le explico. Y le enseñó. Por eso Dios dijo, ninguno volverá a enseñar a ninguno. Mis hijos me conocen desde el pequeño. Y usted no necesita ir a ningún lado. Y usted no necesita. Por eso él dijo, cuando les digan, vamos allí, no vayas. Y lo mejor de todo, ¿qué fue? Lo dijo. Colócame ahí Mateo 24:3. Con esto terminamos. Colóquese sobre sus pies. ¿Sí? Mateo 24:3, ¿cómo dice? Ok. Vuelve y léalo. Vuelva y léalo. Ahora léase Mateo 24:4. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Y cómo alguien te puede engañar? Por andar usted buscando lo que no se le ha perdido. Porque cuando usted quiere que otro le interprete la Biblia, permítame decírselo con mucho amor, es porque usted es un sinvergüenza perezoso que nunca ha tenido una relación con Dios. Alguna vez llevaba a mi mamá para el hospital militar a Bogotá, íbamos los dos a un examen. Y yo iba metido ahí meditando, tanto que apagué la música esa preciosa de adoración. Mire, cuando uno está meditando ni música escucha. Usted apaga y usted agarra y se mete ahí con ese versículo. Y yo por ahí a lo lejos escuchaba que mi mamá me hablaba y me hablaba y me hablaba y me hablaba y me hablaba. Y yo ahí metido porque sabía que Dios me estaba hablando. No a mi intelecto ni mi mente, sino a mi espíritu. Y un momento me alzó la voz y me dijo, maleducado, usted no me escucha, no me habla. Le dije, mamá, cuando yo hablo con Dios, no quiero hablar con ningún hombre. Perdóneme. Pero hay gente que prefiere hablar con hombres. Hombre, ¿para qué presumes que vas a ir a la selva a cazar leones si ni fusil tienes?
O tienes el fusil y ni siquiera le has cargado con munición, hombre. Esto es personal. Esto no es como allá en el mundo con la pandilla y la gallada y el combo. Vamos a darle duro. No, no, papi. Es entre tú y tú mismo. Esto duele mucho. Porque hay personas que... tiempo de crecimiento significa dejo de depender de todo y de todos para depender solo de ti, Señor. Y eso compete todas las áreas. Y Dios va a quitar de tu lado personas. Y Dios va a quitar de tu lado cosas, realidades, situaciones, para que tú entiendas de quién eres y a quién perteneces. ¿Estamos? Quiero hablarle a esa persona que está en desesperación. A esa persona que piensa que Dios lo abandonó porque los hombres lo abandonaron. A esa persona que piensa que está pobre porque en sus bolsillos no existe el dinero. Quiero hablarle a usted que hasta ahora, como yo, estamos entendiendo y estamos siendo restaurados. Quiero que recuerde que cuando uno está en momentos así, el mejor y más seguro lugar al que uno puede ir es al reino de Dios. Y el reino de Dios hoy te contesta. Y eso no viene del intelecto, no viene de la ley, viene del Espíritu. El título de la enseñanza de hoy: cerrando ciclos de maldición. A partir del domingo vamos a iniciar 4 o 5 enseñanzas donde desde los 10 mandamientos de la ley de Dios, el Espíritu Santo nos va a direccionar a un consciente, sincero y verdadero pedir perdón. Cerrar ciclos. Por ejemplo, cuando dice: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Ay de qué habla? Tienes que cerrar ciclos de idolatría. Pero pídeme perdón por haber adorado a otros dioses. Y uno a uno el Espíritu Santo nos va a guiar para que tengamos un verdadero ejercicio ¿de qué? De restauración, dice el Señor. ¿Cuántos están acá?